¿De dónde vienen las ideas? ¿La creatividad? Yo soy Arturo Proal y esto es Proal Talks. Antes que nada, agradecer a todos ustedes por el apoyo que han estado dando al canal. Muchas gracias. Si no te has suscrito, por favor, hazlo aquí abajo y dale like al video. En el video anterior habíamos puesto un poco la pregunta por ¿de dónde surge la creatividad? Si no lo has visto, velo aquí o aquí. Hablar de creatividad es, sí, hablar de poner algo nuevo, pero evidentemente que la creación ex nihilo es un poco complicada, si no es que imposible. Así que es más bien manipular las cosas de la realidad de forma tal que la nueva disposición genera algo en nosotros. Pero es verdad que no todo aquello que manipulamos lo juzgamos de la misma manera, es decir, no todo es bello o no todo produce algo en nosotros. Juntar dos palitos sobre una pila de mierda podría no ser tan creativo como la unión de dos palitos que constituyen el circuito interno del Perseverance, o la disposición de una sublime obra de arte contemporánea. Y esto nos hace una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cómo es que podemos disponer la realidad de cierta manera que suscita algo en nosotros y por qué otras cosas no suscitan algo en nosotros? Por ejemplo, utilizar una paleta de colores en un rostro suscita atracción o cierta alegría, y otra paleta de colores, cierto miedo, angustia o temor. Y entonces ya tenemos aquí una pequeña demarcación. Realidad, cosas, y sujeto que juega con esta realidad. Al acomodar la realidad de cierta forma, la realidad está cambiando ahí y también está cambiando para nosotros. Y esto quiere decir que la realidad tiene inscrita en ella las reglas de las posibilidades de cómo puede ser manipulada. Y al manipular esta realidad estamos develando las reglas de lo que puede suscitar en nosotros. Y esto pasa afuera, pero ¿qué pasa en nuestros cerebros? Nuestros cerebros tienen la capacidad de darse cuenta de los cambios que están pasando con las propiedades de las cosas allá afuera y asimilar esto como más creativo o menos creativo. Pero estamos analizando esto a los ojos de la teoría de la evolución. Si vemos a nuestro cerebro como el producto de una evolución paulatina que ha ido discriminando datos en función de aquello que hace que su organismo sobreviva, entonces aquellas cosas o aquellos elementos que nuestro cerebro permite descubrir como más bellos o más creativos podrían estar relacionados con aquellos elementos que nuestro cerebro distingue como de más supervivencia o de menos supervivencia. Y que el cerebro nos dice aquello que es bello o no, pues lo podemos ver cuando lo alteramos con ciertas sustancias, ¿no? Aquello que te dice, sí, está muy guapa, háblale, ve con ella. Y aquí una primera idea filosófica, el papel de nuestra mente para juzgar la realidad. Es decir, es nuestro cerebro el que nos está dando las reglas para juzgar la realidad. Así, para la teoría de la evolución, el reaccionar de manera temerosa ante una serpiente o algo desagradable es simplemente la reacción que ha ido guardando nuestro cerebro a lo largo de muchos años frente a algo que pone en riesgo nuestra supervivencia. Y reaccionar de manera favorable a alguien atractivo es simplemente lo mismo. Tenemos así la historia de la belleza de un personaje excepcional, Umberto Eco, que decía, por ejemplo, que en la antigüedad, hace más de 2000-3000 años, el concepto de belleza en los hombres con respecto de una mujer eran aquellas mujeres de caderas bastante anchas y de pechos bastante bien dados. Y esto responde simplemente al hecho de que unas caderas anchas tenían una probabilidad de engendrar un hijo de una manera más fácil y que el hijo y la madre no murieran en el parto, mientras que unas caderas estrechas, evidentemente, lo que producía. Y con el paso del tiempo, en la medida en la que hemos desarrollado elementos que permiten que esto no sea una condicionante para la supervivencia, se juega con la cultura y para la cultura ya no es un elemento de belleza lo que antes para la biología sí lo es. Así que tenemos aquí un binomio interesante de lo que es las partes subconscientes de nuestro cerebro que nos están dando ya unas reglas más o menos establecidas y lo que nosotros conscientemente hacemos con esas reglas. Entonces tenemos cierto grado de libertad para operar entre estos elementos. Y al final del día es nuestro trato con la realidad y la realidad con nosotros que dice quién se muere y quién no.
y aquellos que sobreviven, bueno, eso se guarda como la adaptación. Y eso es más o menos la teoría de la evolución. No es que haya algo consciente que esté diciendo quién vive y quién muere, sino que simplemente aquellos que han hecho algo, aquellas personas que han sido de caderas más anchas, pues han sobrevivido más. Y aquellas personas que eran muy delgadas en aquellas épocas, pues morían. Y entonces se va transmitiendo ese gen y esa respuesta a ese gen. Pero, como vemos, va evolucionando y con el paso del tiempo, si algo biológicamente ya no es un elemento necesario para la supervivencia, pues se va abriendo posibilidades a que la cultura lo tome como una posibilidad. Las escuelas filosóficas de la antigüedad, ya por allá del 400 a.C., que es más o menos cuando empieza la filosofía antigua, presocrática y socrática, ya se empezaron a dar cuenta de estas distinciones, aunque claramente no tenían la distinción que hacemos ahora, ¿no? De mente, cerebro, realidad, pero sí que notaban el papel de los sentidos, de la sensibilidad. Tenemos, por ejemplo, al sofista Protágoras, quien decía que la medida de todo lo real es el hombre, en cuanto que las cosas son y no son. Y tenía razón, pues si así es el juicio que estamos haciendo en la realidad sin tener una alteración de alguna sustancia o de alguna incapacidad, por ejemplo, ser ciego, etcétera, y estamos teniendo un problema de juicio, pues ¿cómo podemos entonces estar seguros que la realidad es como la percibimos a través de nuestros sentidos? Claro, Protágoras se iba a un extremo y nos decía, bueno, esto es un argumento del relativismo, ¿no? Entonces, la realidad me aparece a mí con mis limitaciones o como yo soy y a ti te aparece de otra forma y entonces jamás vamos a saber exactamente qué es la realidad. Platón, por ejemplo, se daba cuenta de esto y él lo explicaba de una manera. Decía, estamos mirando las cosas en su apariencia y en realidad las cosas están sucediendo en otro espacio y tenemos que buscar a través de la razón cómo es que son las cosas, porque los sentidos pues no nos permiten demostrar cómo es que son las cosas, nos fallan. Así que tenemos que ir a su forma primitiva, que es racional, meramente. Así que una pregunta es, ¿cómo podemos conocer la realidad si aquel elemento que tenemos para conocerla, nuestro cerebro, nos falla o no es del todo confiable? Hasta ahora hemos hablado solo de dos elementos, ¿no? Externos, ¿no? Lo que es la realidad, las cosas, las propiedades de las cosas, la disposición de utilizar las cosas para que se produzca un efecto en el sujeto, en nuestras mentes. Pero habría que hablar qué es lo que está pasando al interno de la mente, qué es lo que está pasando en el cerebro para decir cómo es que una cosa es más creativa o una cosa es más bella que otra. En el siguiente vídeo analizaremos cómo es que para el sujeto consciente están sucediendo una serie de elementos y una serie de circunstancias que nos dicen que algo es más creativo o menos creativo. Así que te invito a que me acompañes en la siguiente parte para que analicemos un poco qué es lo que está sucediendo al interno del cerebro. Yo soy Arturo Proal y esto es Proal Talks. Dale like, suscríbete y comparte. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte. Just like love will do.